La Iglesia Cristiana Filadelfia ha tenido un sueño, la construcción de un nuevo templo, y ya se está haciendo realidad, pues contamos con el consentimiento y respaldo de Dios, quien nos provee para dar abundantemente aún en estos tiempos. Primera de Crónicas 29 es un grandioso ejemplo de fe y obediencia. Al David orar a Dios decía: de ti proceden las riquezas y la gloria, tú dominas sobre todo. En tu mano están la fuerza y el poder, y en tu mano también está el engrandecer y dar poder a todos. A decir verdad, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para poder ofrecerte todo esto de manera voluntaria? Todo es tuyo, y lo que ahora te damos, lo hemos recibido de tu mano. Que esta sea nuestra oración, porque en el nuevo templo los sedientos beberán agua viva. El menesteroso espiritual será abrazado, los matrimonios serán restaurados, los niños y jóvenes serán encaminados en la verdad, dando cumplimiento del por qué murió Cristo, para que ninguna alma se pierda y todos tengan vida eterna. La Iglesia Cristiana Filadelfia presenta las prédicas y ministraciones Mi Gran Amor por la Casa de Dios, todos los domingos y miércoles del mes de julio. Saludos y bendiciones, amada Iglesia. Es un gran honor y un gozo para mí como pastor principal poder compartir este domingo no solo el mensaje, sino compartir la visión que Dios nos ha dado para este mes de julio. La enseñanza y la instrucción de hoy la he titulado Mi Gran Amor por la Casa de Dios. Son palabras que más adelante explicaré, pero el primer punto que quiero desarrollar en esta enseñanza es el siguiente. El punto número 1 es que Dios siempre nos da, nunca nos quita. Es decir, si Dios nos llega a pedir algo, es porque primero Él nos los va a dar. Y si nosotros cumplimos en entregárselo a Él o devolvérselo en gratitud y rectitud a Él, entonces Dios nos va a devolver multiplicado lo que previamente nos dio. Por eso es que si Dios pide, primero te da, porque Dios nunca quita, Dios siempre nos da. En varios momentos históricos y bíblicos, sobre todo concerniente a lo que era la edificación o construcción, fuese del tabernáculo de reunión o fuese el templo, siempre Dios utilizó la estrategia espiritual que registran, por supuesto, las Sagradas Escrituras, es que Dios mismo es el que despierta el corazón del pueblo para dar. Es Él quien siembra la buena voluntad y la generosidad de poder hacerlo voluntariamente. Lo hace desde el rey o el líder principal, como lo fue el caso de Moisés, y luego lo hace con todo lo que constituyen el reino de Dios o el pueblo de Dios en algunos casos históricos. Esa espontaneidad, esa generosidad en la que reyes, líderes y aún el pueblo más sencillo participa, todo eso la Biblia lo registra en varios pasajes, que es Dios mismo el que despierta el corazón del pueblo a dar. Por eso, como segundo punto, quiero decirles que cuando Dios le pide a Moisés que se puede edificar un tabernáculo de reunión, encontramos y recordamos en ese momento histórico que Dios le habla a Moisés y le habla de manera muy clara y le especifica que tiene que ser un tabernáculo. En este caso es una tienda de campaña movible para poder tener peregrinaje en el desierto, pero seguía siendo un santuario.
es decir, un lugar apartado para alabar y para adorar. Y cuando Dios pide eso, descubrimos que las Sagradas Escrituras, en una de las citas bíblicas que vamos a leer, describe lo siguiente. Y el texto que quiero que podamos leer y que ustedes verán en pantalla es Éxodo, capítulo 35, verso 20 al 22, y lo voy a leer en la versión Reina Valera de 1960. En ese pasaje bíblico encontramos lo siguiente, que la Biblia dice de la siguiente manera: y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló o despertó, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras, es decir, la cobertura también de los ministros. Y el pasaje continúa diciendo: vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron. El pasaje detalla todo lo que trajeron, pero por razones no solamente de tiempo, usted lo va a leer en su casa, sino que también quiero que lo entienda, que debe tomar en cuenta el contexto histórico y cultural de aquella época. Recuerde que el pueblo de Israel salió de Egipto y llevaron con ellos muchas cosas que Dios le permitió tomar. Es decir, Dios lo tomó de Egipto y se lo dio adelantado al pueblo de Israel. Así que lo que ellos tenían y que ahora Dios en ofrenda para el tabernáculo le pedía, ya Dios previamente se los había otorgado. Por eso reitero siempre el primer punto: Dios nunca quita, siempre da. Y da primero antes de pedirte. Y eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Ahora bien, en el mismo momento histórico encontramos algo extraordinario. No solo que Dios despierta el corazón desde el rey hasta el obrero o la persona más humilde del pueblo de Dios. Los despierta a todos, sino que qué nivel y qué grado de capacidad de despertamiento produce Dios. Porque en la otra cita que quiero decirles y que significa lo siguiente, es que en Éxodo 36, en el capítulo que viene después, en el verso 6 al 7, encontramos que la ofrenda sobró. Y es extraordinario leer eso, porque es un pueblo que está en el desierto. Pero como habían tomado obviamente lo que Dios le había otorgado y le había permitido tomar de Egipto, pues ellos tenían suficiente para sembrar, para poder edificar el tabernáculo, y aún sobraba. Y esto indica que cuando Dios permite que sobre, es porque Dios nunca descuida el cuidado y la atención que se debe tener con la familia. Porque quiero volver a reiterar ese punto. Si Dios nos pide algo, no solamente nos da primero, sino que nunca te va a quitar lo que es tuyo y lo que es de tu familia. Porque si alguien protege el sustento y la economía de un hogar, es Dios mismo. Dios no es abusador, Dios no es explotador, como lamentable y tristemente muchos falsos líderes hoy, de una manera básicamente cínica y descarada, sin ningún sentimiento de consideración con la congregación, cómo roban el dinero, no solo personal, sino hasta el sustento familiar, con el propósito de enriquecerse ellos. Pero Dios no es así. El Dios de quien hoy estamos precisamente hablando y del Dios de que nosotros siempre hemos dependido es un Dios justo. Y es un Dios justo aún no solo contigo, sino también con el bienestar y el sustento de toda tu familia. Y vamos a leer Éxodo capítulo 36, porque en el verso 6 y 7 dice de la siguiente manera: entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo:
ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Vea cómo Dios despierta el corazón del pueblo, vea cómo Dios provee de manera previa y vea lo considerado que es Dios, porque de lo que sobra obviamente es para bendecirte a ti y para tu familia. Como tercer punto, tengo lo siguiente. Dios no solamente le pidió a Moisés, sino que ahora en este tercer punto encontramos que Dios pide al rey David, en este caso, que le construya un templo. Este sí es un templo que se construyó en Jerusalén. Y le hace la misma petición que le hizo a Moisés, solo que el reto es de mayor envergadura y es aquí, en este punto donde mayormente yo me quiero centrar con ustedes como amada congregación. Y mientras el rey David, motivado y despertado por Dios, mientras él hace los preparativos para la edificación y la construcción del templo, vemos que el rey David expresó de manera hermosa palabras que estaban muy cargadas con un inmenso sentimiento de afecto y por ende de amor hacia Dios y hacia la casa del Señor. La lectura en particular que quiero leerles en dos versiones. La primera es en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 3 y agrego el verso 5. Pero primero quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Reitero, Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 3 hasta el verso 5. Dice así, en la nueva versión dice: es tan grande mi amor por este templo para mi Dios, que además de todo lo que ya he reunido, voy a entregar de mis propias riquezas. Y de ahí en el pasaje comienza a describir las riquezas que el rey había acumulado también. Vuelvo al contexto histórico como lo hice en el momento en que Moisés edificó el tabernáculo. Hay que tomar en cuenta que este es el rey David. Por lo tanto, como rey, él tenía riquezas que quizás hoy tú y yo no poseemos. Pero no es lo que entregue, porque David entregó hasta oro. No se trata de lo que tú entregas, sino la voluntad, la disposición, la motivación de amor y de afecto con el cual tú das, poco o mucho, pero lo das con ese mismo sentimiento que describe aquí este pasaje en la versión o en la Nueva Versión Viviente, que dice, y lo repito, es tan grande mi amor por este templo. Observe esas palabras. Claro está, luego hace un reto. En el mismo pasaje hace un reto al pueblo, porque después que él enumera todo lo que va a dar y todo lo que ha venido recolectando, entonces le pregunta al pueblo, como yo también deseo de parte de Dios preguntarles a ustedes, amada congregación. Él preguntó, ¿quién de ustedes quiere demostrar hoy su amor a Dios dando una ofrenda para la construcción del templo? Y dice la palabra de Dios que el pueblo respondió, y reitero, porque Dios despertó voluntariamente el corazón del pueblo a dar. Ahora, el mismo pasaje de Primera de Crónicas 29, verso 3 al 5, me gustaría leerlo en la versión Reina Valera de 1960, porque el pasaje es más conocido de esa manera. Es el mismo pasaje, pero literalmente Primera de Crónicas 29, verso 3 al 5, en la versión Reina Valera, dice lo siguiente. Además de esto, dijo el rey David, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios.
Y hace la misma pregunta en el verso 5, el mismo reto, y dice, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? La palabra voluntaria va a aparecer constantemente, porque aquí no hay manipulación, no hay explotación, no hay engaño. Siempre era dependiendo que fuera Dios quien despertara el corazón desde el rey hasta el más humilde siervo del pueblo de Israel. Encontramos todo esto. Así que estos pasajes bíblicos describen muy bien la alegría, la santa motivación, y todos, dice la palabra de Dios, que ofrecieron y lo hicieron voluntariamente, repito, desde el oficial mayor del reino hasta el más humilde servidor de ese pueblo santo. Así que el corazón del rey David estaba tan emocionado y a la vez tan espiritualmente conmovido cuando utilizó estas palabras, fuese mi gran amor o tengo afecto, lo decía con tanta convicción espiritual y tanta sensibilidad por el Espíritu Santo, que quiero leerles para que lo pueda comprender mejor. Primera de Crónicas 29, es decir, el mismo capítulo, pero voy a leerlo desde el verso 14 al verso 17, por supuesto en la versión Reina Valera de 1960, porque allí se describe lo que es la integridad y la rectitud de corazón y por ende la motivación con la cual el rey David estaba ofrendando. Y dice así, Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 14 al 17, dice el rey, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios, oh Jehová nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Lo vuelve a reiterar. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Como les dije, la palabra espontánea, voluntaria, constantemente aparece, y eso es algo que me agrada. Muy pocas veces yo he compartido con esta congregación aspectos que tienen que ver con dinero o con finanzas. Lo hago muy comedidamente, lo hago muy bíblicamente y lo hago con demasiada consideración. Pero en esta oportunidad, por la visión que tenemos de ampliar y mejorar no solo el templo, sino las otras áreas que son de la estructura del edificio de esta iglesia, obviamente yo quisiera en este mes de julio, el cual he titulado Mi gran amor por la casa de Dios, sí quiero desafiarles, sí quiero hacerles las mismas preguntas de si ustedes, movidos por Dios, se sienten con el deseo también de contribuir y de dar para continuar la expansión y sobre todo la construcción que ustedes con sus propios ojos han visto que hemos desarrollado con toda la dificultad y crisis económica que nuestro país vive. Pero con todo, por encima de la realidad económica y de toda la crisis social y política que el país vive, con todo, hemos podido y hasta hoy Dios ha permitido que nosotros podamos seguir edificando un buen templo para la gloria de su nombre. Y el cuarto punto, que viene a ser el punto particular con esta amada iglesia, y es el último punto de esta enseñanza, es que así como Dios le pidió a Moisés
y le pidió al rey David, Dios me volvió a pedir a mí. Ese es el punto 4. Dios me pidió a mí como pastor principal de la Iglesia Cristiana Filadelfia y les pide a ustedes como amada congregación o como su pueblo amado que nosotros continuemos construyendo el nuevo templo. Y usted conoce nuestro templo y todos los avances que hemos hecho. Así que hoy, amada congregación, quiero, al igual que el rey David y al igual que Moisés, quiero retarles. Quiero con amor desafiarles sin perjudicarles a que cada uno de ustedes dé ofrenda voluntaria para la continuidad, ampliación y mejoramiento de la construcción del nuevo templo que Dios nos ha permitido tener. Pero voy a ser considerado. ¿En qué sentido? No voy a pedir el dinero hoy domingo, sino que lo voy a pedir durante el mes de julio, principalmente el último domingo de julio. Lo que vamos a hacer es lo que yo he titulado o he nombrado promesa de fe. Es decir, que al momento no tengo lo que voy a dar, pero por fe yo creo que Dios me lo va a dar primero en mi mano, a fin de que yo teniendo lo que Dios me da, yo pueda entonces dar de lo recibido de la mano de Dios. Por eso lo llamo promesa de fe. Quizás hoy sí vamos a repartir con la ayuda de todo el cuerpo ministerial, particularmente diáconos y diaconisas de esta congregación, vamos a repartir unos sobres titulados promesas de fe. Y se va a dar un sobre por cada miembro de esta iglesia o visitante asiduo y un segundo sobre, si usted lo desea recibir, por si usted conoce a alguien, un familiar, un amigo, alguien que aunque no sea un creyente del todo activo en la fe cristiana evangélica, pero usted le conoce como persona que ama a Dios, que ama la obra de Dios y que tiene los recursos, pero sobre todo tiene el corazón sensible para poder sembrar. Vamos a entregar entonces 2 sobres, uno para usted y uno para otra persona que Dios va a dirigirte y te va a decir a quién se lo vas a entregar. Porque la intención no es dar sobres que luego vayan a terminar en una papelera de la basura, sino hacerlo con toda intención práctica y que traiga fruto. Y para esto, para poder repartir los sobres de promesa de fe, porque les soy sincero, yo creo con toda seguridad de que Dios nos va a proveer lo que nosotros vamos a introducir más adelante, sobre todo el último domingo de julio, que es el domingo de la recolección de estos sobres. Yo estoy seguro que Dios va a proveer de manera adelantada esa provisión. Va a venir de la mano de Dios y usted lo va a hacer sin perjuicio, o sea, sin dañarse, porque no te está pidiendo de lo que tú tienes, te va a pedir de lo que Él de su mano te va a dar. Por eso lo llamo promesa de fe. Claro, porque fe es creer de alguna manera sin ver, pero es teniendo la convicción y la certeza de que Dios va a responder. Puedo decirle de una manera franca que Dios no tanto es el que va a proveer, sino va a tomar en cuenta tu disposición y tu corazón. Y también puedo decirte algo, no estoy desafiándote tanto a ti, amado pueblo, amada iglesia, como estoy con amor y respeto desafiando a Dios. Porque yo creo que Él es quien va a proveer. Y luego ustedes con generosidad y espontaneidad van a dar esa provisión. Sí puedo hacerte una advertencia pastoral con mucho respeto. Si Dios te va a dar de manera extra una provisión con la intención de que tú siembres en la ampliación y continuidad del nuevo templo, por favor, eso que Dios te va a dar es para colocarlo en el sobre de promesa de fe. No te lo está dando para que luego tú lo gastes o lo inviertas en cosas tuyas, personales, porque estaría no cumpliendo
precisamente al propósito. Confío no solamente que Dios te va a dar, previo a la recolección de los sobres el último domingo de julio, sino que yo creo en la misma rectitud de corazón que tuvo David cuando le dijo a Dios: tú escudriñas todos los corazones y tú conoces mi rectitud. Así que yo confío en la rectitud y en la integridad de ustedes. De los 4 sábados que tiene el mes de julio, nosotros desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde vamos a agregar lo que he llamado jornada de amor por la casa de Dios, que significa que todos los ministerios, con todos sus equipos de trabajo, con todos los colaboradores, vamos a limpiar el templo, el edificio de salones, las oficinas, todas las áreas, estacionamiento, todo lo vamos a limpiar, lo vamos a pintar, lo vamos a mejorar, y esto va a requerir sinergia ministerial. Permítanme simplemente bendecirles, tener una oración de bendición pastoral, y con esto, por supuesto, al terminar de orar, concluimos este servicio, mas sin embargo no concluimos la visión, porque la visión de este mes de julio es: tengo un gran amor, un gran afecto por la casa de mi Dios, y la meta es continuar la construcción, mejoramiento y ampliación de este nuevo templo para la gloria de Dios y por supuesto para la bendición de ustedes. Les invito a orar y a estar de pie. Padre eterno, Dios todopoderoso, como pastor, ante todo te alabo y te bendigo junto con este pueblo. Y lo hago por los méritos redentores de Jesucristo, y lo hago en comunión con el Espíritu Santo. Te ruego y te pido que seas tú el que despiertes el corazón de este pueblo a dar con espontaneidad. Y te ruego que la provisión venga de tu mano primero, para que luego en los sobres de promesa de fe el pueblo dé con alegría, sabiendo que tú le has dado la provisión adelantada. Con toda la autoridad que me es dada y conferida como pastor principal, bendigo esta hermosa congregación. Y la visión de amor por la casa de mi Dios, lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, con toda la seguridad de que tú vas a prosperar esta meta en este hermoso mes de julio, dándote gloria y honra por todo lo que podemos en ti construir y edificar. Gracias, Dios. En el nombre de Jesucristo, amén. Amada congregación, un gran abrazo pastoral y un gusto haber compartido con ustedes esta visión. Que Dios me les guarde, que el Señor me les bendiga.